3 a través de Radio Kickapoo. Pues vámonos de lleno al tema y usted por lo pronto vaya pensando sus preguntas porque las van a responder ellos personalmente durante la transmisión en vivo, por supuesto. Usted la ve después, ya será imposible que ellos puedan responderles, por eso hay que aprovechar, comparta el video. Si usted sabe de alguien que está batallando con una propiedad así o tiene usted algún bien y no quiere dar problemas, este es el momento de salir de todas las dudas. Vamos a iniciar, si nos lo permiten, con el licenciado Patricio H. Ruiz, para que nos cuentes, licenciado, por favor, el testamento. ¿Qué es el testamento? ¿Qué es lo que hace un notario cuando se le solicita un testamento? Sí, bueno, pues muchas gracias por invitarnos y más que nada ahorita en ocasión del mes de septiembre, que es cuando se promueve mucho la participación y la elaboración de los testamentos. Es el mes donde se da un beneficio de un 50% en el costo del testamento. Y tendríamos el testamento como un instrumento, como una herramienta para las personas de que ellos puedan disponer de sus bienes para después de su muerte. O sea, ellos pueden utilizar el testamento para dejar su voluntad escrita de cómo quieren que se entreguen sus bienes cuando ellos fallezcan. El testamento en sí, el acto en sí es un acto que es personalísimo. La persona es la única persona que puede estar ante el notario, el testador. Requiere cierta solemnidad. Ya ahorita, bueno, ya lo hemos platicado en otras ocasiones, se abrió una nueva opción legal del testamento, que es el testamento sin testigos. Que es un testamento que vino a caer muy bien en las personas que tenían interés en hacerlo, porque ya se evita la intervención de testigos, que para ellos, muchas veces para el otorgante implicaba, pues a veces molestia en molestar a gente que venga a estar contigo en un testamento, y otros, por otro lado, pues que no querían que sus pensamientos o sus decisiones las oyeran personas ajenas a ellos. Entonces, Perdón, ¿te puedo interrumpir, Jolín, cuando surjan dudas que yo creo que la gente así, como un servidor, le pueden ir surgiendo? ¿Te parece? Sí, ¿Te parece? bueno. Si me permites que te vaya interrumpiendo. Por ejemplo, en este caso, pero ahorita ¿es opcional esto o ya es así que no? Es opcional en ciertos casos que prevé la ley. La ley, por ejemplo, para que pueda hacer el testamento sin testigos, pues primero tiene que solicitarlo el cliente así. Segundo, el notario tiene que revisar que se cumplan los requisitos que la ley establece para que se pueda hacer sin testigos. La persona tiene que, o sea, no puede, que no sea sorda, ¿verdad? Que sepa escribir y que pueda escribir, que no tenga ningún impedimento para hacerlo, que sepa el idioma inglés, el idioma español, para que lo pueda hacer. Si el notario observa cualquiera de esos, la falta, cualquiera de esos requisitos, entonces, aunque el testador quiera hacerlo sin testigos, no se va a poder hacer. El notario tiene que pedirle, él tiene que exigir que se traigan a 3 testigos. Adelante. Entonces, pero pues la mayoría de las personas están en esa situación, ¿verdad? Por eso se pueden hacer, es un poco pues, más sencillo para elaborarlo el notario, ¿verdad? Pues para empezar es menos información que tiene que pasar, porque tienes que pasar toda la identificación de las personas, de los testigos. Entonces es un testamento más simple, ¿verdad? Su elaboración se lleva menos tiempo. Ok, sí. Por ejemplo, en esos casos, yo me pongo a pensar también, habrá situaciones... Pues no, aquí, ok. ¿Ahí? Más. Eso sí. Sí, ahí está bien. Bueno, a ver si ya se escucha un poquito mejor. Bueno, por ejemplo, cuando una persona pues que está ahí y no quiere, por ejemplo, que uno de los hijos dice, yo te llevo para que hagas el testamento. Y si de alguna manera lo que él va a decidir plasmar ahí, pues no conviene. No puede, la presencia con el notario nada más debe estar el otorgante. Okay. Y los testigos en su caso. Pero no puede haber nada. Inclusive cuando son cónyuges, nada más un cónyuge entra y el otro sale. No escucha. No puede, porque se puede entender
que puede haber una presión psicológica. Debe ser un acto coacción. libre. Sí, una coacción. La mera presencia de otra persona puede perturbar la decisión del otorgante. Igual por eso muchas personas no lo hacen, pero hoy Sí, está quedando claro que sí. y por eso, como te decía, o sea, por eso prefieren el testamento sin testigos, porque a veces que sienten ellos que el testigo puede divulgar lo que ellos digan, y por eso ahorita todos lo hacen sin testigos, a menos que no cumplan esos requisitos, ¿verdad? De que tengan algún impedimento que por ley tiene que tener a los testigos. Bueno, continúa. Sí, entonces, el testamento es un acto así personalísimo, ¿verdad? Es un acto revocable. Sí cuidamos mucho, bueno, tú lo sabes, al menos yo en lo personal damos unas pláticas previas al otorgamiento del testamento, que la persona tenga la oportunidad de cómo tomar su decisión, que la analice. Platicamos ejemplos de situaciones que se han venido. Muchas veces las mismas personas saben de algún amigo, algún vecino que tuvo esos problemas. Entonces, ahí los analizamos y vemos el por qué pudieron haber caído esos problemas, y que ellos puedan evitarlo. Y es en la forma que ellos puedan tomar su decisión. ¿Qué se puede heredar? Todo lo que sea, lo que se pueda, que por ley se pueda transmitir. O sea, casas, terrenos. Sí, hay derechos hereditarios que están pendientes de cobrarse. Por ejemplo, hay alguien que yo no reclamé los bienes de mi papá. Esos derechos que tengo a heredar son transmisibles sobre contratos de seguros, cuentas de bancos, o sea, de todo. Muy bien. Todo. ¿Cuánto? Perdón, inclusive se puede hacer reconocimiento de hijos en el testamento. Puede ser que una persona tuvo algún hijo que no lo reconoció, ¿verdad? Él puede, en su último testamento, puede hacer el reconocimiento sobre ese hijo. Eso me recuerda a las películas, ¿no? Las novelas. Sí, Pasa sí. mucho. Sí, hay muchos supuestos, y complementando lo que dice aquí el señor notario, el amigo Patricio Ruiz. La ley señala que ¿qué se puede heredar? Es una buena pregunta. Es una universalidad de bienes que la ley señala qué bienes, tanto muebles e inmuebles, se pueden heredar. Derechos de propiedad, derechos litigiosos, una infinidad de que siempre y cuando la ley los manifieste que esos bienes, derechos se puedan transmitir, o sea, que tengan, que los transmita sea el titular de esos derechos. Tienen ese requisito que es importante, que para transmitirlo tienes que ser titular de ese derecho. Mencionaba la palabra revocable. Explícame. Sí, el testamento es revocable, o sea, la persona puede otorgar un testamento y así con la misma libertad que tuvo para otorgarlo, la tiene para revocar. Las revocaciones a veces pueden ser parcialmente, pero obviamente tiene que hacerse a través de otro testamento. O sea, tú haces un testamento ahorita y después pues quieres, pensaste diferente o adquiriste otros bienes y que quieres incluirlos y a quién distribuirlos, se puede, en otro testamento lo haces y puedes adicionarlo con bienes que no estaban en el primer testamento, ¿verdad? Y modificando o revocando lo que habías dicho en el otro testamento. Por ejemplo, ahorita que mencionabas de que ya se pueden sin testigos. Si alguien lo hizo en algún tiempo con testigos y está escuchando esto, dirá, pues yo quiero hacer uno sin testigos. Sí, lo puedes. Y no tiene que avisar a los testigos del acto. A nadie. No. A nadie. Es Es muy privado. Ese lo hizo cuando, de acuerdo a las disposiciones que había en su momento, que estaban vigentes en su momento, lo hizo en ese tiempo. El testamento es válido. Ahorita lo hace nuevo con las disposiciones que están vigentes ahorita y es válido también. Y aquí me brinco con el señor juez. Señor juez, pasa mucho esto entonces. De pronto que llega alguien con un testamento, pero no es como hacerlo válido inmediatamente. ¿Qué ocurre cuando llegan a sus manos estos? Sí, Luis, primero que nada, gracias por la invitación. Así es, sí pasa, y pasa muy seguido, de que llega una gente
los familiares siempre del autor de la sucesión, con un testamento, el juzgado, oiga, licenciado, es que yo quiero validar mi testamento. ¿Cuál es lo que sigue? Lo que sigue paso es denunciar la sucesión del autor del testamento, del testador. Estos son una serie de requisitos que la ley señala para que lleve a cabo el juicio sucesorio testamentario, porque también existe la vía intestamentaria, que es cuando no existe testamento, y en este caso pues, es la vía testamentaria. Muy bien. ¿Qué es el procedimiento? ¿Qué es lo que sigue? ¿Su pregunta? ¿Sí? Bueno, se presenta el testamento, lógicamente, con los actas de nacimiento de quien, actas de nacimiento y actas de matrimonio. Si presenta la denuncia a la cónyuge, tiene que acreditar la relación contractual, o sea, que estén casados los hijos. Con las actas de nacimiento se acredita su entroncamiento con el autor de la sucesión. Se presenta la denuncia, es una denuncia, porque dicen que era una plática en clase, decía, es que denuncia nada más por el Ministerio Público. La denuncia de un juicio sucesorio, antes las hacía siempre el Ministerio Público, pero se le quedó la denuncia el monopolio de la acción la tenía el Ministerio Público, porque siempre pues, representaba a los ausentes, y ahorita el Ministerio Público juega un papel importante en los juicios sucesorios testamentarios, ya sea judicial y ante la vía notario. Ella representa, el Ministerio Público en este caso, a los ausentes o ignorados que existan en un testamento o en una sucesión legítima. Muy bien, se presenta la denuncia, se señala una junta de herederos, y en la cual se va a decretar la validez del testamento. Se va a leer, ahora sí se va a abrir lo que contiene el testamento, que son todas las cláusulas y la última disposición o voluntad que hizo el autor del testamento. Se lee el testamento, se les hace saber a los denunciantes cuál fue la última voluntad de su autor y cómo y la forma en que dejó o dispuso de sus bienes, ya sea para sus hijos, para solamente un hijo, para su esposa, o a un tercero, a un compadre, a un amigo, a una persona que lo vio en la enfermedad y la pudo haber agregado antes de fallecer en su testamento. Sí. Licenciado, ¿y cómo saber si no hay otros testamentos? ¿Cómo se sabe? Muy bien. Al momento que nosotros recibimos la denuncia, nosotros ordenamos girar un oficio de notarías del Estado. Notarías del Estado nos contesta que ese testamento es el único que nos presentaron la denuncia, es el único que existe. ¿Qué pasa si no existe ese testamento registrado? O existe otro, como ahorita lo mencionaba aquí el notario, pues a lo mejor lo revocó, y en la información que nos da notarías viene cuál fue el último testamento que hizo en vida el autor y que sí se registró por el notario público. Entonces lo que hacemos en el juzgado es mandar un oficio al notario para que nos remita copia certificada de ese testamento. Y ese testamento pues ya queda inválido. Se acepta en el último que haya hecho. Sí, el último. Siempre va a subsistir el último testamento que haya otorgado al autor de la sucesión. Caray. Ahora, con usted, licenciado Patricio. Esto es importante, por eso las pláticas que ustedes, ¿verdad? Sí. Y nos platicaba también, yo recuerdo en otras ocasiones, que el testamento hay otras opciones también. Es como la donación también. Bueno, sí, o sea, ya lo hemos platicado, para quién es más conveniente el testamento. En principio, pues todas las personas lo pueden hacer mientras tengan capacidad legal para hacerlo, bueno, a partir de los 18 años de edad. Pero hay veces que sí, pues las personas te preguntan tanto, ¿verdad?, de conveniencias. A veces ellos ven estos procedimientos para hacer efectivo el testamento como que pues muy costosos o muy engorrosos. Como ahorita decías, estábamos hablando, el testamento, lo que dijimos es los requisitos o la forma de otorgarlos. Pero ya cuando muere la persona es lo que explicó el licenciado ahorita, el juez, ¿verdad? Porque murió la persona y ahí quedó el testamento. Ahora, ¿qué vamos a hacer con el testamento? Para que nos entreguen la herencia. Para eso te vas al procedimiento para poder hacer efectivo el testamento.
que es de lo que habló ahorita el juez, ¿verdad? Entonces, acá sí hay veces que dices, bueno, es una persona, yo ya lo he comentado en las pláticas contigo, cuando la persona ya es una persona de 80 años de edad, a veces sí pudiera convenirle hacer la donación. ¿Por qué? Porque es una persona que ya está en manos de sus hijos, ya no tiene el control de sus bienes, de hecho sus mismos hijos lo están controlando, ya es más difícil que se equivoque la persona en sus decisiones para con sus hijos, porque ya sus hijos ya están todos casados, ya conoces a los nietos, conoces a los yernos. Entonces, pudieras hacer la donación, traspasar el patrimonio de una vez a través de una donación. Pero si las personas están jóvenes todavía y tienen ellos el control de sus bienes, pues ahí no es conveniente que les pases la propiedad. Lo conveniente es hacer un testamento donde preveas para el caso de tu muerte cómo quisieras dejar tus cosas, ¿verdad? Entonces, sí, o sea, sí por eso es lo bueno de las pláticas, ¿verdad? De saber, bueno, ¿qué me conviene hacer más? O sea, el pasarle de una vez los bienes a mis hijos, porque es parte de lo que se interesan mucho, sobre todo las madres y los padres, de que no quieren que sus hijos anden batallando con trámites después que les vayan a costar dinero. Pero si se van pensando mucho en sus hijos, quedan desprotegidos ellos, ¿verdad? Porque ya pasaste el patrimonio y te quedaste sin nada. Entonces, hay casos en los que sí es conveniente que la persona siga teniendo el control de sus bienes hasta el momento de su muerte. ¿Verdad? Y para eso es el testamento. Muy bien. Ahí, en ese caso, serviría el testamento. Tenemos una pregunta aquí. Dice, las escrituras de mi casa están a nombre de mi mamá. Ella me lo quiere ceder como herencia en vida. ¿Qué necesito y cuánto me cuesta? ¿Y dónde y cuándo me pueden atender? Bueno, con todo respeto, corregir en su momento, que ahorita es el momento para corregir eso. O sea, no hay herencia en vida. Es una donación. Sí, se usa mucho. Sí, la herencia es de un muerto. Viene de un muerto. Sí, La herencia ya viene, sí, estamos hablando de porque la persona ya falleció. Okay. Entonces, con todo respeto, pero bueno, ahorita es el momento de hacer la aclaración, claro, para que se aprenda eso, ¿verdad? Entonces, por eso es la plática, con la que se tiene que platicar es con la mamá, y a ella es a la que hay que platicarle, ¿verdad? ¿En qué situación legal va a quedar ella si la transmite ahorita en vida o si lo hace por un testamento? Por un medio testamento. Que ahí pues hay que analizar cada caso. O sea, la persona puede tener, es lo bueno de la consulta previa. Claro. Y esto pues ahí lo vamos a, ya en la oficina nosotros ya para este jueves ya tenemos programada una plática, ¿verdad? Entonces, en todo el mes del testamento tenemos las pláticas. ¿Esas pláticas tienen un costo? No. O sea, hay que agendar nada más, porque es sí, o sea, sí, porque son hasta 10, 15 personas, entonces, para este jueves ya tenemos una y la semana que entra, bueno, vamos a programar. ¿A qué teléfono las agendan? Ahí al 864-616-0657, ahí en la oficina. Otra cosa que me queda muy claro, que de pronto la gente piensa, es como en las películas, ¿no? Que ya voy mi testamento, bueno, un juez lo lee y se reparte. No es tan sencillo ni tan rápido. Así es, sí, qué bueno que tocas ese tema, Luis. Sí, la gente dice, oye, es que yo vi una película en Estados Unidos. Bueno, aquí nuestro sistema tradicional que se me da a nuestra disposición procesal es solo una junta de herederos. En la junta de herederos es la única audiencia que hay dentro de los juicios testamentarios en donde se apertura el testamento, se le da la lectura del contenido del testamento y ahí se lee el clausulado y cómo la forma en que repartió los bienes o dispuso de sus bienes el autor del testamento. ¿Sí? Uno como juzgador lo lee. Primero que tiene que constar en escritura pública, cuáles son los requisitos, que sea otorgado ante la fe de un notario público, que esté plenamente identificado quien lo haya otorgado, que haya sido libre, un acto voluntario, ¿sí? Y bueno, se lee el testamento, por lo general están presentes la esposa o los hijos del autor de la sucesión, o ambos, la esposa e hijos. Y manifiestan, ¿no? Pues estamos de acuerdo, o uno se opone, es la última voluntad que hizo el autor de la sucesión. Si hay oposición, la ley señala cuál es el requisito que debe
o el procedimiento que debe hacer esa persona que se opone al contenido del testamento. Y es un juicio contradictorio para tratar de anular ese testamento. O sea, sí se puede, ¿no? Entonces, En la vía judicial, sí. Sí, o sea, los testamentos, hay procedimientos que se pueden hacer ante el notario para la ejecución del testamento, pero mientras no haya controversia. no hay control. Si el notario en el procedimiento que está tramitando se le presenta una oposición al testamento, el notario tiene la obligación de suspender el procedimiento y remitirlo al juzgado. Muy bien, tenemos una pregunta. De Leonita Rodríguez. Adelante. ¿De qué yo traigo la palabra? Cuéntame. ¿Cuál es la pregunta? ¿Te la mandé en WhatsApp? Ah, WhatsApp. Ok. Muy bien. Sí, es importante que usted las haga ahorita porque, híjole, ya después va a ser difícil que la conteste. Mire, una pregunta. Si mi papá y mi mamá fallecieron, yo soy hijo único, ¿qué se necesita para saber en qué situación queda una propiedad si no se arregló nada? Necesita abrir el juicio sucesorio de sus padres. Es un procedimiento que es parecido. Necesita hacer una denuncia de la sucesión, abrir el juicio, muerte de sus padres y enunciar ese bien que forma parte de la sucesión. Y puede acercarse esta persona al edificio de la región carbonífera, el Centro de Justicia. Estamos en Libramiento Norte, Octavio Paz, ahí en la ciudad de Rosita. Puede ir directamente a ella o vincularse al área de Defensoría Jurídica, donde habrá expertos, abogados, que son patrocinados por el Estado y que ella no se le va a cobrar un peso por la tramitación de su procedimiento, pero sí necesita hacerlo más pronto. Si quiere, Es un dato importante que nos acabas de dar. Pido de favor, ya ahorita que terminemos, nos lo compartes para saber trasladar a la gente, ubicarla, porque ¿cuánto calculas tú que hay en esa situación aquí en la región? No, sí hay cantidad de asuntos, así que gente que no sabe, o por temor, o por falta de tiempo, por ignorancia, no se aperturan a tramitar un juicio sucesorio, porque muchas veces piensan que les va a costar un dineral, un mundo de... Y no, hay instancias, hay abogados, instituciones, en este caso la Defensoría Pública, que su labor es gratuita. Hay unos juicios que no van a cobrar y cobran nomás únicamente lo que sea para copias o lo que se va a necesitar para las notificaciones que se le dé al actuario de los juzgados. Sí. Licenciado, en tu experiencia, sabes, que pues, puedas compartir, si datos personales ni mucho menos, ¿cuál sería uno de los casos que a ti más te ha impactado en el tema de los testamentos, lo que has realizado? Por ejemplo, en cuanto a las secciones de las familias, o lo que te han tenido que enfrentar los adultos mayores. Tú alguna vez lo platicabas también, que los adultos mayores llegan con temores, es que tengo que dar a mi hijo lo que yo tengo. Platícanos eso, me gusta mucho. Sí, bueno, hay una situación que pasa. Las personas, entre más edad tienen, se van haciendo tienen más miedo a quedarse solas y se sienten más comprometidos con sus hijos. Ya van perdiendo la fuerza que tuvieron cuando estuvieron educando a sus hijos. Cuando están educando a sus hijos, ellos eran los que tomaban decisiones fuertes porque ellos tenían el control del patrimonio de la familia. Entonces van perdiendo la edad, o sea, van teniendo más edad y van perdiendo la fuerza y la fuerza en sus decisiones. Entonces, sí les da miedo decidir o excluir a algunos hijos. A veces piensan que lo mejor es que para que nadie de sus hijos se enoje con ellos, pues mejor los voy a involucrar a todos. Y ya cuando en un testamento involucran a todos sus hijos, una puede ser porque piensan, como así dice la ley, que todos los hijos son iguales, los quieren incluir, y otros porque ellos piensan que pudiera haber reclamos de sus hijos. Entonces, ahí es donde se les ayuda a analizar, porque el ir a hacer un testamento para incluir a todos sus hijos, pues quedas igual que si no hubieras hecho testamento, a final de cuentas. Entonces, Se queda un problemón ahí. sí, o sea, los riesgos son riesgos, siempre estamos hablando de riesgos, ¿verdad?
son riesgos de problema, el riesgo aumenta porque va a ser más difícil para que sus hijos se pongan de acuerdo, ¿verdad? Para repartirse los bienes. Porque sí tienen miedo a veces los padres a ellos decidir cómo, entonces dicen, no, mejor que ellos se pongan de acuerdo. En enfrentar a sus hijos. Confrontarlos después. Así es. O evitar que ellos se peleen y como que el padre quiere que sus hijos sean en los que se pongan de acuerdo y ese es el riesgo de que se pongan de acuerdo. Entonces sí hay muchas, ha tocado ver, por ejemplo, a lo mejor en su tiempo no tuvo la oportunidad el testador de haber recibido una orientación y hay veces que llegan a consultar sobre, pues ya para la ejecución de un testamento y resulta que la forma que se previó no dio el resultado que ellos pensaban. Ha habido, me ha tocado una persona, llega con un testamento, y mis papás dijeron que hicieron su testamento y que nos dejaban a todos los hijos y el último que viviera es el último que se iba a quedar con la casa. Entonces ahora vengo yo porque yo soy el último que quedo vivo a que me hagan el juicio y que me entreguen la casa. Pero hubo casos, por ejemplo, los hijos, el papá murió primero que todos los hijos, luego los hijos que fueron muriendo, ellos alcanzaron a heredar a su papá. O sea, a final de cuentas no queda como el último que pensaba que yo soy el único que quedo, yo soy el único heredero, ¿no? Sus hermanos alcanzaron a heredar a su papá. Entonces las partes de sus hermanos se van ahora para los hijos de sus hermanos. Y no es como él piensa. Entonces dices, qué lástima, porque si el testador hubiera sabido eso en su tiempo, no hubiera hecho el testamento de esa forma. Y luego las familias crecen. Llegan las nueras, los yernos y ya son otras las opiniones, ¿no? Sí, entonces, por eso es la importancia de la asesoría para elaborar un testamento, para saber si les va a dar el resultado que ellos piensan. Muy bien. Pero eso tiene que ser previa al otorgamiento del testamento. Tenemos otra pregunta, nuestro amable auditorio. Dice, hola, buenas tardes. Mi papá hizo un testamento a una hermana, pero trae mal fecha de nacimiento de mi papá y no trae firma de él. ¿Así es válido? A mí me dejó un terreno con el papel de compraventa. ¿Cómo le puedo hacer para sacar las escrituras? Y el número oficial se perdió, él falleció y ya no pudimos arreglar. ¿Cómo le puedo hacer? Suena complicado. No, digo, no es, hay reglas o hay errores que no trascienden. Por ejemplo, la edad de la persona, bueno, pudo haberla dicho mal, pero si está bien identificada la persona, pues es la persona, ¿verdad? Entonces es válido y no me acuerdo, ¿qué más decía? ¿Qué otro? Dice... Que no tiene firma. Que no tiene firma. Bueno, Firma es que los testamentos que se otorgan ante notario se otorgan y las hojas que firman quedan en el protocolo del notario. El notario expide un testimonio, que es una certificación de lo que está en el libro. Firma. Entonces, por eso en esos testimonios, en esos documentos van a ver nada más la firma del notario. Pero el notario está dando fe que esta es una transcripción que se está haciendo del original que está en el libro. Y en el libro es donde quedó la firma. Muy bien, muy O bien. puede acudir a la notaría Así con es. ese testamento que ella tiene, ir con el notario que redactó ese testamento y pedir informes y que le expidan o le pongan a la vista el protocolo que contiene ese testamento. Muy bien. Si es que hubiera dudas sobre la firma del señor, del que firmó, del otorgante. Eso del papá, ¿no? Pero no porque no la vean, la firma quiere decir que no firmó. Ahí el notario, si leen despacio, ahí está diciendo, al último pone el nombre del otorgante y luego le ponemos entre paréntesis firmado y huella digital. O sea que el notario está viendo que ahí está la firma y ahí está la huella digital cuando está expidiendo el testimonio ese. Muy bien, muy bien. Qué bueno, hay que saber leer los documentos, bueno, interpretarlos. Dice, y a mí me dejó un terreno con el papel de compraventa. ¿Cómo le puedo hacer para sacar las escrituras? Y el número oficial se perdió y él falleció. Lo del número oficial tampoco puede ser tan trascendente, pero al decir que con el puro contrato de compraventa no sabemos, porque se da mucho, de que ellos compraron, el papá compró un terreno del que no hizo su escritura definitiva y tenía un documento provisional que era un contrato privado de compraventa. Y ese contrato privado de compraventa a lo mejor es el que le entregó al hijo.
Entonces el hijo ve un contrato de compraventa que no fue elevado a escritura pública y sí, bueno, quedó pendiente un trámite de hacer su papá a favor de su papá, ¿verdad? Habría que ver el caso para ver cómo, ver qué es lo que se puede, en qué situación está. ¿En qué situación es? Una pregunta para el señor juez. Disculpe, ¿de dónde me puedo orientar en el caso de las escrituras que dejó mi madre antes de fallecer, pero las tomó un hermano mío cuando aún mi padre estaba con vida, pero ya está a nombre de otro hermano? ¿Cómo se hace ahí? Ok, mire, ahí necesita sí, acudir al centro de Defensoría Pública, que está ubicado ahí en el edificio nuevo del Centro de Justicia, y está ubicado en el Boulevard Libramiento Norte, aquí en la ciudad de Nueva Rosita, Coahuila. Ahí vaya a Defensoría Pública y la van a asesorar abogados públicos, que es el gobierno del estado, y le van a asesorar sobre su caso ya más específico, como dice el de aquí, dice como decía, perdón, aquí el notario, necesita ir a las oficinas, llevar sus documentos y ahí la van a asesorar y ya le dicen qué trámite es el respectivo que tenga que realizar. Muy bien. Dice otra pregunta de Guadalupe Galindo. Una pregunta, si mi abuelo ya falleció, pero mi abuela aún sigue con vida, ¿ella puede dejar un testamento? Sí, Sí, ella puede hacer su testamento, pero De su parte que le toca. de su parte. va a estar legalmente, no puede disponer más que de los derechos que ella es titular. Y si ese inmueble lo había adquirido junto con el cónyuge fallecido, bien sea en sociedad conyugal o en una copropiedad que los dos aparecen como propietarios, ella va a estar disponiendo nada más de lo que ella es dueña. Entonces estaría disponiendo del 50% del inmueble y el testamento se aplicaría nada más sobre el 50%. Y el 50% del otro sería por la vía intestamentaria. Hay que denunciar el juicio intestamentario del señor. Un testamento depende del valor de la propiedad, es lo que te va a costar el testamento. No, el testamento es un acto en el que puedes disponer de todos los bienes, al menos en la elaboración del testamento, en el otorgamiento del testamento, es un costo único, ¿verdad? Nosotros tenemos ahorita en el programa del 50%, que es, en el caso mío son 1,500 pesos, y es por el testamento independientemente si estás disponiendo de una casa o de dos, o como muchos hacen, bueno, lo que yo tenga en el momento de mi muerte. Ya en la aplicación del testamento y luego ya la escritura que se derive del testamento, ya ahí sí la escritura va a ir en relación al valor del inmueble, el costo de la escritura, ¿verdad? Para hacer un testamento debo de llevar mis escrituras para comprobar mis bienes. Dependiendo, si quieres hacer disposiciones especiales, de decir, esta casa se la quiero dejar a este hijo y la otra a la otra, entonces sí hay que llevar las escrituras para que queden bien identificados en el testamento. Si la disposición va a querer ser de carácter universal, de todo lo que yo tenga en el momento de mi muerte, pues no necesitas enunciar los bienes. Licenciado, señor juez, perdón. Se presentan casos también en lo que, digo, dentro de la misma familia, pues se quiere abusar, no sé, del estado de salud ya de una persona muy mayor, de situaciones así, y hay que entender, pues, que son situaciones que pueden afrontar consecuencias legales importantes. Claro, sí se han presentado casos en ese sentido de que muchas veces los señores por su avanzada edad van o lo lleva un hijo coaccionado, amenazado de que le deje cierto bien, todos sus bienes específicamente a esa persona, y vienen los demás hijos argumentando que su papá padeció una enfermedad cronodegenerativa como Alzheimer, Parkinson, que no estaba ya apta para disponer o no estaba ubicada en sus 5 sentidos, ¿verdad? Entonces la ley sí señala que cuando hay personas sí necesitan una asistencia técnico-legal para que especificarles por medio de un tutor que los represente y que él haga las veces de su disposición, ¿verdad? Si no es así, el testamento que él realice lógicamente es inválido, pero las personas interesadas tienen que demandar objetar el testamento y demandar su nulidad. Licenciado, ¿cuánto tiempo puede tardar un juicio para recuperar un bien que está intestado? ¿En testamentario? Sí. Bueno, ahorita más o menos se está tardando
por la publicación de los edictos, la Junta de Herederos, alrededor de 3 meses. Es rápido, es un procedimiento relativamente rápido. Explíquenos lo de los edictos, porque a veces gente le queda duda. Bueno, ¿qué son los edictos? Son un extracto de la denuncia del juicio sucesorio, que nos se hace saber a todos los que tengan derechos a la sucesión que comparezcan ante el juzgado o ante el notario a hacer valer sus derechos hereditarios. Y en ese mismo edicto, ese extracto contiene quién otorga la sucesión, la hora en que se va a celebrar la Junta de Herederos y quiénes están denunciando la sucesión. ¿Sí? Y esto se hace una publicación en el periódico oficial del Estado y en uno de los mayores de circulación en donde haya residido el autor de la sucesión o donde se demande la sucesión. Se hace la publicación, se cita a la Junta de Herederos, comparecen los que tengan derechos frente a la sucesión y se les hace valer, se declaran herederos y se les hace saber, en este caso el testamento, cuál fue la última voluntad del autor del testamento. Licenciado Patricio, toda esta semana habrá las pláticas, ¿verdad? Es todo el Ya, mes. ya. Es todo el mes. Muy bien, ¿los horarios? ¿Algún horario? Estamos programándolos a las 5 de la tarde, pero hay que hablar de 9 a 3 para incluirlos en las reuniones. O sea, como tenemos el tope máximo de 10 o 15 personas, entonces si van a llegar más, a eso los programamos para otra fecha. Tenemos otra pregunta. Muchas gracias a Fanny Martínez, que dice una pregunta. Mi esposo falleció y en las escrituras solo está él. ¿Qué puedo hacer? Podemos checar ahí en las escrituras cómo adquirió, muchas veces en la escritura adquirió soltero, casado, bajo qué régimen. Si adquirió casado, bajo qué régimen está. Si es bajo sociedad conyugal, pues adquiere el 50% de lo que le corresponda a la señora y entra el juicio sucesorio testamentario del señor para adquirir el 100%. Y si tiene hijos, pues también los hijos van a entrar como presuntos herederos de la sucesión. Muy bien, licenciado. Tú siempre has aconsejado esto de acercarse para evitar de dar problemas, y lo de las pláticas me queda muy claro, pues que también mucha gente llega con una intención, ¿verdad? Una buena intención, como tú dices, mantener unidos a la familia, por eso es mientras está vivo la persona o el matrimonio. Sí, Dejan de estar y... mira, es que yo creo, esto que te voy a decir es algo muy personal. Yo creo que cuando se difunde el mes del testamento, a veces se confunde un poco quien va dirigido, porque se les dice deja unida la familia y ellos pueden malinterpretar al decir, bueno, pues nada más está de hacer el testamento y en el testamento digo que todos mis hijos deben de quedar unidos. A todos los quiero igual. O sea, sí, y no es eso. O sea, para dejar unida la familia, al menos familiarmente, necesitamos disponer de nuestros bienes de forma que no haya problema. Pero no necesariamente para que no haya problema tienes que incluir a todos. Y a final de cuentas, el padre tiene que entender que es su decisión dejar las cosas lo mejor posible. Y él tendrá que tomar su decisión. Y a lo mejor no les va a gustar a uno o a dos, pues que no les guste. A final de cuentas, el padre la importancia del testamento es que el padre tenga la oportunidad de valorar a su familia. A lo mejor hay un hijo que merece premio respecto de los demás. Pues a ese premiarlo, y a lo mejor va a haber un hijo que merece un castigo, como lo hiciste cuando los estabas criando. Que él tenga la oportunidad de decidir de acuerdo a lo que sus hijos fueron para con ellos, porque la ley los va a ver parejos. Si la persona fallece sin hacer testamento, para la ley todos son iguales. Acá él tiene, las personas tienen la posibilidad, a lo mejor a un hijo ya le habían dado algo, bueno, pues a ese lo excluyo del testamento, ¿verdad? Eso es lo importante de la plática con el testamento, porque no necesariamente, porque ellos oyen, no, pues haz el testamento para que no hagas problemas, y deja unida a tu familia, pues ellos piensan que los voy a dejar unidos a todos, nomás con decir, y no. Eso es lo que se platica para con ellos. A ver, bueno, vamos a ver tú qué
piensas cómo tus hijos pueden quedar mejor, al menos lo mejor que se puede, porque nunca les vas a dar gusto a todos. Claro. Hay familias que sí son muy unidos, que no son ambiciosos, no son envidiosos, pues qué bueno, con ellos se va a poder aplicar un buen testamento, pero hay otros en los que no, y eso le va a tocar a los padres decidir. Ellos tienen que pensar cómo van a ser sus hijos cuando ellos fallezcan. No como tú quieres que queden, no, cómo van a ser en la realidad. Siempre les he dicho, los hijos estamos unidos a través de nuestros padres. El día que se van nuestros padres, la unidad la vamos a agarrar con nuestra propia familia. Sí. Entonces ya los hermanos pasan a un segundo término. Esas son las realidades. Esto es lo que para mí se me hace interesante de platicarle a quien vaya a otorgar un testamento, que revise todo eso. Para que después un testamento, que no necesariamente los testamentos todos se tengan que ir a los juzgados, porque va a haber problemas en la ejecución y es donde se le carga de trabajo a los juzgados con problemas hereditarios. Y aquí hay algo que sería muy importante que tú nos comentaste, pues eso, que la gente de pronto dice, pues sí, puede ser el sentido común o lo más justo a nivel personal o familia que pudiéramos pensar, pero la ley es fría. De todo, Sí, ¿verdad? sí. Y es difícil que la gente lo entienda. ¿Qué es lo más difícil para ti como autoridad que la gente entienda en esos casos? Pues sí, mira Luis, sí, como ya lo dijo aquí, lo explicaba el licenciado, a veces hacer entender a los hijos, esposa, que el señor, el autor de la sucesión del testamento, pues los dejó fuera y nada más les condició, nomás dejó como heredera a una hija, que fue la más justa, la que más lo vio. Y muchas veces especifican, y a mi hija fulanita le dejo esto porque fue la que me vio, la que, y así, y ellos pueden, Sí. y el notario está obligado a transcribir cuál fue la voluntad y por qué le dejó ese legado o ese testamento, esa herencia a nada más a una X persona. Y a veces las personas, pues sí se molestan, se enojan, como dice, pues a veces ya no se mantienen unidos, ¿no? Claro. Ya no se cumple con el objeto del testamento o con esta finalidad del mes del testamento, porque pues hay familias separadas, unidas, que por una ambición desmedida, pues hacen hasta lo imposible para que esa persona que se le instituyó como única heredera no adquiera esos bienes. Y sí, ya al momento de ejecutar, no ejecuta y tiene que poner en posesión de esos bienes a la persona que se le declaró como único universal heredera. Hay situaciones, señor juez, que de pronto pues hay defensa para las dos partes siempre, ¿verdad? Sí. O hay situaciones de las que se pueden valer. Hay juicios que se han alargado por años. Sí, mira Luis, tenemos ahí en el juzgado de mi cargo, hay un juicio sucesorio intestamentario del año 67, 67. que ya casi lleva la cuarta generación y todas no se ponen de acuerdo por reparto de unos bienes. Muchos O sea, de ya los es que- la cuarta generación de... unos ya no están. Claro, sí. Que iniciaron Los hijos legítimos ya fallecieron, luego le sucedieron los hijos, luego los hijos, los nietos, y ahorita están los bisnietos. Y de la mano de esto, pues la enemistad, ¿no? El distanciamiento. El distanciamiento totalmente. Sí. Qué tremendo. Y es muy triste verlos a veces de que, oye, pues son primos hermanos, ¿no? Sentados de extremo a extremo en la sala de los juzgados, cuando van las audiencias. Sí, ya son cuestiones que ya te digo muy arraigadas y que a todos les tocó verlos desde niño a sus tíos pelear con su propio tío, primos, se transmiten un odio así medio fuerte. Y fíjate que ahorita recordando algo de lo que comentabas con el licenciado, sobre la capacidad de las personas para hacer el testamento. Desgraciadamente para los notarios, a veces hacer un testamento es riesgoso. Es riesgoso porque va una persona a otorgar un testamento, el notario tiene la obligación de prestarle el servicio. El notario hace cuestionamientos o preguntas con el solicitante y hasta tú, como decimos de alta, ver y entender, pues yo lo veo que tiene capacidad.
hay ocasiones, porque me ha pasado, de que te hacen reclamos porque es que quién lo trajo a hacer el testamento. Pues yo no sé quién lo haya traído. Obviamente el que va a hacer un testamento, pues el primero que invita es al que le va a dejar, Claro. al hijo que le va a dejar. Le dice, llévame con el notario porque quiero hacer el testamento. No le va a decir al que no le va a dejar porque desde ahí claro. se le va a enojar. Entonces, pues van y alguien lo tuvo que haber llevado a la notaría. Claro, ahí al despacho conmigo, al otorgamiento, no entra nadie. Pero ya desde que lo llevan, al que no le gustó cómo hizo el testamento, ya piensan que fue presionado por la persona, Sí, claro. ¿verdad? Y el notario, pues a veces tampoco somos médicos, ni somos los médicos de cabecera de la persona como para saber si está bien o está mal. Hay personas que no muestran signos, ¿verdad? Y luego los hijos que quedaron sentidos porque no fue como ellos, no, es que a papá ya se le olvidaban las cosas a veces y que a veces decía que a uno, a veces decía que al otro, entonces lo que haya dicho ahí no vale. Entonces, a veces por hijos así, que como decía ahorita el licenciado, que a veces son muy ambiciosos, se objetan los testamentos más que nada por enojo, Por orgullo. Sí, sí, sí. por orgullo, que lo que realmente había sido, ¿verdad? Y sí, pues ahí al notario también le toca después andar envuelto en los juicios Sí, claro. porque que el notario se prestó, el notario no revisó bien, y son los riesgos que tiene el notario. Hay notarios, por eso que yo recuerdo aquí algunos que ya fallecieron, pues no les gustaban ni hacer testamentos. Dicen, no, ¿para qué me va a meter en una bronca? Entonces preferían no hacer testamentos. Sí, porque siempre alguien no queda. Sin embargo, es parte de la obligación del testamento, del notario. Inclusive, la ley nos dice que a quienes estén en un estado de salud grave, en un hospital o en algo, es su última voluntad. ¿Cómo le vas a negar la asistencia de un notario? Pero es donde el notario tiene más miedo porque pues, no sé cómo está el señor. Y si se lo hago dentro del hospital, pues me van a decir que el señor ya no sabía ni lo que estaba diciendo. ¿Y te ha tocado, Nick? No, no he ido. Los testamentos en un hospital no voy. A mí sí O sea, me no tocó, voy, pero sí me ha tocado ir o hacer, o le damos la otra opción, la que decías tú, la de la donación, que esa es menos riesgosa que un testamento, ¿verdad? La donación y en la que se puede, pues ya le puede preguntar a uno al médico o lo puede asistir a otra persona que pongamos ahí de testigo, o que sea, un testigo de asistencia, nada más, ¿verdad? Que esté asistiendo a la persona que va a transmitir la propiedad. Pero sí, o sea, son esas pasiones familiares que se vienen en la aplicación de los testamentos son tan fuertes que se llevan a todos, los meten a todos al notario, a los juzgados a veces, de que agarran y es complicado. A ti sí te ha tocado, Nick, eso. De los Desde un testamentos. hospital. Sí, bueno, ahora, pues, relativamente hace poco, cuando la pandemia, hubo un notario que hizo el señor ya estaba muy enfermito de COVID y estando ahí solicitó hacer una videollamada con sus familiares y hablen al notario y pónganle mi teléfono. Y fueron testigos los médicos que estaban ahí, y esta es mi voluntad, y tal y cual nos la transcribió y así realizó el notario el testamento. Y ya tenía otro anterior, me imagino. No, Ah, no, no lo había tenía hecho. testamento, no tenía testamento. Sí. Muy bien, bueno, pues siguen llegando preguntas, se las haremos llegar vía WhatsApp si son tan amables para poderlas responder. Claro. Y pues aquí los dos videos. Y sobre todo, bueno, pues yo que el licenciado tiene su trabajo allá, pero yo mi oficina está aquí en Musquis, pues ahí está para que acudan a las pláticas y ahí puede ver, o en cualquier ocasión, hay mucha gente que consultamos todos los días sobre temas de eso. Y no tiene costo, ¿no? No tiene- o sea, en la oficina nunca hemos cobrado las consultas y en cualquier tiempo pueden ir a consultar. Qué bueno, ¿no? Te evitan broncas. Así es. Sí. No, igualmente, las personas, los escuchas de aquí de Musquis, de la región, Sabinas, San Juan de Sabinas, pueden acudir al juzgado, si tengan alguna duda, acudan con confianza, se les orientará, se les canalizará
Centro de Defensoría Pública para que reciban un asesor profesional en derecho para que ahora sí, los asesoren más el caso o duda que tengan son relativas al testamento o cualquier otra duda. Está en el edificio este nuevo, ¿no? En el edificio nuevo, sí, ubicados en Libramiento Norte, Octavio Paz, ahí en un delantito antes de Mucha del Gol, antes delantito del CEDI de Gutiérrez. Qué buenas instalaciones. ¿No? Sí, son nuevas. El presidente Miguel Felipe Mereyuc tuvo bien la visión de darnos unas instalaciones ya dignas para esta región carbonífera, que ahora estábamos muy un poco pues, obsoletos, ¿verdad? Ya un poco no vistosas ni a gusto ni para el personal que ahí laboramos ni para los justiciables. Muy bien, licenciado. Bueno, pues muchas gracias a los dos. Licenciado, ¿continúa algo más? Gracias a ustedes. No, nada más que ahí vamos a estar en lo que es el mes del testamento, ¿verdad? Y en cualquier tiempo, cualquier duda. Después de los 18 años, cualquiera puede. Sí. Cualquiera que tenga capacidad legal, o que puede ser que no tenga los 18, pero ya tenga los 18, pero tenga alguna discapacidad. Así. Ok, muy bien. Todo eso ahí en las asesorías. Licenciado. Pues, señor juez, Gracias, Luis. Gracias. mucho gusto. Igual estamos a las órdenes y a las órdenes ahí en el juzgado civil de la región carbonífera para cualquier duda que tengan sobre los temas relativos aquí a los testamentos o cualquier otro tipo de duda que tengan. Muchos temas que tratar ahí en lo civil. Sí, Y nos hace el favor y el honor de acompañarnos después. Claro, el día que me digas, nos ajustamos y programamos algo para todo tu radio escuchas. Muy bien. Gracias. Muchas gracias a los dos. Muchas gracias. Usted que siguió esta transmisión muy amable. Radio Kikapú es entretenimiento, es cultura y es también información muy importante. Ya tuvieron este video que con mucha capacitación para todos nosotros en el tema del testamento y es completamente gratis. Ahí están las preguntas, se respondieron cada una puntualmente y seguiremos haciendo este tipo de programas para llevarles un contenido que les sirva a toda nuestra audiencia. Muchas gracias por su atención y muy buenas noches.